Íñigo Errejón abandona por sorpresa la política después de varias acusaciones de violencia machista. Un mensaje publicado en redes sociales provoca la caída de uno de los políticos más relevantes de la última década y profundiza en los problemas internos de Sumar, socio de coalición de Pedro Sánchez. Errejón reconoce que ha llegado al límite en sus contradicciones y no niega los hechos de los que se le acusa. Moncloa trata de erigir un manto de silencio sobre Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Koldo. Pretenden encapsular a Aldama con Ábalos en el intento de que no salpique más arriba. Pedro Sánchez se niega a responder cuando le preguntan si conoce a Aldama y sus ministros tampoco lo aclaran y tratan de desviar el foco hacia Ayuso. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, a los insultos diarios de la campaña electoral en Estados Unidos se une ahora la confirmación de que Rusia vuelve a interferir en el proceso político de Estados Unidos. Ya lo hizo en 2016 en favor de Donald Trump. Ahora, según el diario The Washington Post, un ciudadano americano que se instaló hace años en Rusia es el principal responsable de una nueva campaña de desinformación para beneficiar a Trump. Lo hace al servicio del espionaje militar ruso. Enfrascados como estamos en la batalla política diaria cargada de supuestos casos de corrupción, hoy se ha producido una noticia sorprendente e impactante, porque uno de los políticos más relevantes de la última década, representante de la llamada nueva política, defensor de posturas radicales de izquierda, autocalificado como gran defensor de los derechos de las mujeres y de la lucha contra el machismo, hoy ese político ha decidido retirarse de la vida pública con solo 40 años de edad. Íñigo Errejón fue una de las caras visibles de aquel movimiento que, en palabras de su entonces compañero Pablo Iglesias, intentaba tomar el cielo por asalto. Llegaron muy alto, aunque no tanto. Pero hoy, 24 de octubre de 2024, ambos están fuera de la política institucional por diferentes razones. Y en el caso de Errejón, por unas graves acusaciones de violencia machista. La imagen que ven es de ayer, en el Congreso de los Diputados. Nada hacía pensar lo que iba a ocurrir hoy. Errejón era el portavoz parlamentario de Sumar, uno de los dos partidos de la coalición. La portavocía parlamentaria es un puesto determinante por su importancia política y por su permanente presencia pública. Ayer, miércoles, la periodista Cristina Fallarás publicó en sus redes sociales el testimonio de una mujer que se puso en contacto con ella y cuyo nombre no revela. En ese intercambio de mensajes no se incluye ningún nombre, ya decimos, pero sí hay referencias a una relación previa y sobre todo al tipo de relación que habría mantenido. Son varias capturas de pantalla. El testimonio de esa mujer cita a un político que vive en Madrid, muy conocido. Y continúa: me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad. El resto de mensajes aporta más detalles y también denuncia que llegó a sufrir acoso sexual por parte de ese político. Ahora han aflorado los rumores que circulaban en Sumar desde hacía tiempo sobre los comportamientos de Íñigo Errejón, pero nada de eso ha sido determinante hasta hoy, cuando la presión se ha vuelto imposible de superar por el portavoz parlamentario, que ya ha dejado de serlo. Ni el lunes, gracias, en su habitual rueda de prensa, ni los días posteriores, gracias, en entrevistas, en el Congreso, nada hacía pensar que Sumar, tal y como ha dicho hoy en este comunicado, había iniciado ya un proceso para recabar información sobre las declaraciones que se habían vertido en redes sociales sobre Errejón. Al mismo tiempo, esos días, a él le hemos visto en el Congreso con normalidad, en su papel de portavoz, en el Pleno, hasta esta mañana. Errejón ha presentado ante sus compañeros de partido su dimisión, tal y como dice en esta carta, abandona la política. Según Más Madrid, fueron ellos los que pidieron su marcha tras comprobar la veracidad de las informaciones. Y Yolanda Díaz asegura que ha dimitido como resultado del proceso de investigación de Sumar, que insiste en su compromiso contra el machismo. Nuestra aspiración y nuestro anhelo en construir una sociedad que sea feminista. No dan detalles sobre la investigación, ni si había sospechas o rumores previos, pero ya están surgiendo más posibles casos. Esta misma tarde, la actriz y presentadora Elisa Muliá ha denunciado a Errejón por acoso sexual, no solo en redes sociales, también ha ido a comisaría a poner una denuncia.
Como acaban de ver, Íñigo Errejón ha anunciado la renuncia a sus cargos en un comunicado difundido en redes sociales. Es un comunicado con algunos tintes un poco excéntricos, en los que utiliza terminología pretendidamente filosófica, como hablar de la subjetividad tóxica que el patriarcado multiplica, o cuando dice que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Se entiende que se refiere a la contradicción entre lo que predicaba en el Parlamento y lo que hacía en su vida privada. Asegura que lleva tiempo con ayuda psicológica y asume que ha cometido errores que espera reparar con su marcha. En este texto no niega ninguna de las acusaciones. Termina así, una década en la primera línea y tras una carrera que empezó en Podemos, partido que él mismo ayudó a fundar. De los movimientos universitarios, junto a su amigo Pablo Iglesias, a fundar con él Podemos. Los morados entran en el Congreso y poco a poco sus tiras y aflojas comienzan. El ideólogo en la sombra de Podemos aboga por acercarse más al PSOE. Abrir, innovar e incorporar a más gente. Errejón intenta arrebatarle el liderazgo a Iglesias en Vistalegre 2. Es derrotado. Finalmente entrego mi acta de diputado de Podemos. Entonces se une a Más Madrid, el partido de Carmena, y funda Más País. Luego se integra en Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Hombres y mujeres de Sumar. Como portavoz en el Congreso se convierte en adalid de la lucha por la salud mental. Que la salud mental sí que entiende de clases. Y hace bandera del feminismo. Día a día y la cotidianidad que sufren las mujeres es un acoso permanente. Aumenta la violencia machista contra las mujeres. ¿Qué está pasando? Hoy ha dicho adiós. Muchísimas gracias por todo. Que vaya muy bien. A su acta de diputado, sus cargos en Sumar y 10 años en la primera línea política. Como pueden imaginar, la noticia sobre Íñigo Errejón ha provocado un notable sobresalto porque se trata de alguien relevante en la política española de la última década. Hay opiniones desde todas las esquinas y algunos silencios de preocupación en el gobierno, porque Errejón era, hasta hoy mismo, nada menos que el portavoz parlamentario de uno de los dos partidos de la coalición. Nada más conocerse la noticia, empezaban las reacciones. En público y en privado, la sorpresa inicial se convertía en estupefacción con el paso de las horas al conocerse los motivos reales que han conducido al adiós de Íñigo Errejón. Tras la confirmación de su partido de una investigación sobre sus actitudes, su portavoz Ernest Urtasun sentenciaba: hay que tener coherencia entre lo que se hace y lo que se dice. La también ministra Sira Rego lo concluye así: se acabó. Un reproche al que se suman excompañeros de partido como Ramón Espinar, muy cercano en su etapa en Podemos. Comportamientos de Errejón que son inaceptables, que son intolerables y que lo primero que hay que hacer es respetarlas a ellas. Esa es la idea que defienden en el PSOE. Ferraz muestra su compromiso con las víctimas y su preocupación por estos hechos. Estoy todavía un poco en shock si se demuestra que es cierto lo que se está diciendo. Yo estoy siempre del lado de la víctima. Quien la haga, que la pague. Aunque desde el PP ponen el foco en sus compañeros, creen que conocían los comportamientos de Errejón. Parece ser que era un secreto a voces en todos los ámbitos de la izquierda. Y a quien piden más explicaciones es a Yolanda Díaz. En las redes sociales, el presidente del Gobierno ha manifestado su condena a quienes atentan contra la igualdad y ha expresado su apoyo a las mujeres que sufren acoso o abusos. Pedro Sánchez dice tener confianza en la vicepresidenta Yolanda Díaz y en Sumar. El final de la carrera política de Íñigo Errejón ha dejado en un cierto segundo plano otras noticias importantes de la jornada que mantienen al Gobierno a la defensiva, en especial el caso Koldo. El protagonismo de estas últimas horas lo comparten el exministro Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama. La UCO de la Guardia Civil apunta a Aldama como el nexo corruptor, así lo califica, y considera que intervino en el proceso para el rescate de Air Europa con dinero público. Las reuniones que mantuvo con Ábalos en el contexto de ese rescate han sido claves en la decisión del magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional para pedir que se investigue al exministro. El juez de la Audiencia Nacional señala en su escrito que los miembros de la trama se referían al presidente del Gobierno como el Uno. Los periodistas preguntaron ayer mismo a Pedro Sánchez algo muy simple y muy directo: si mantuvo algún encuentro, alguna reunión con Víctor de Aldama. Pero ocurrió igual que en otras ocasiones en las que se le ha planteado esa misma pregunta. Pedro Sánchez no respondió. Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Sobre el rescate de Europa, a ver, defiendo la conveniencia tanto desde el punto de vista del interés general como también desde el punto de vista formal. Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno y las volvería a tomar hoy. Preguntado por Aldama, Sánchez respondió por Air Europa.
Esto ocurrió ayer. Hoy, quien se ha enfrentado a la misma cuestión es el ministro del Interior. En el Senado le han preguntado sobre su relación con Víctor de Aldama y Marlaska sí ha sido inequívoco. No me he reunido nunca ni creo que haya cruzado la mirada con él en mi vida. O sea, que no le conoce. No le conozco. ¿Y tiene constancia de que él haya ido al ministerio? O sea, ahora ya igual le han contado algo. No tengo ninguna constancia al respecto y me remitiría a los registros de visitas del ministerio. Marlaska asegura que nunca se ha reunido con Aldama y que no lo conoce. Es una respuesta clara y contundente. La duda es por qué el presidente del Gobierno no da una respuesta igual de clara y de contundente cuando se le plantea la misma pregunta. Esa duda sigue pendiente de resolverse y otros ministros del Gobierno no tienen intención alguna de aclararla. ¿Por qué el presidente no aclara su vinculación con Aldama? Pero no, ¿qué presidente me está hablando? ¿Qué vinculación? Pero ¿cómo va a tener que aclarar qué vinculación? Vamos a ver si nos entendemos. Esto es un Estado de Derecho. La Inquisición se acabó hace muchos siglos y por lo tanto yo no le puedo estar preguntando a usted por cosas ridículas y absurdas todos los días. No se tiene usted que defender de cosas que no tienen ningún sentido, al revés. Vicepresidenta, ¿por qué el presidente no aclara su relación con Víctor de Aldama? Bueno, no podría contestar ninguna pregunta que tenga que ver con elementos que evidentemente parten de un intento absolutamente fake de implicar al presidente del Gobierno en cuestiones que nada tienen que ver ni con su trabajo ni con su desarrollo profesional. Solo excusar el nombre de Aldama pone a la defensiva a los miembros del Gobierno. Y el presidente sigue sin dar esa información que es bastante relevante, porque puede ser relevante saber si conoció a Aldama y en qué circunstancias pudo ocurrir. El juez de la Audiencia Nacional no va más allá de señalar el apelativo con el que la trama se refería a Sánchez, el 1. Pero en el escrito el magistrado da muchos datos y muy interesantes. El auto del juez lo deja claro. Ábalos era fundamental en la trama. Un papel principal, el del exministro, que sirvió a Víctor de Aldama para influir en la concesión final del rescate de Air Europa. Por esa fecha, Aldama también era el asesor de esa empresa. 15 de julio de 2020. Aldama aprovecha su papel para intercambiar información con Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Mañana a primera hora está el 1, ella la de Hacienda y él. Y está tomada la decisión, pero se da mañana. Un día después se habría producido esa reunión. Sánchez, Nadia Calviño y José Luis Ábalos. Mientras Koldo informa del encuentro a Aldama. Está hablando con Nadia, está en ello. Lo está arreglando, es un máquina. Solo funciona con presión. Tras esa reunión, horas después, llega la segunda. Ábalos, Aldama e Hidalgo. Ambos encuentros habrían servido, según el juez, para aprobar el rescate, aunque no es hasta septiembre en el Consejo de Ministros cuando se anuncia la aprobación de la primera operación solicitada por la compañía Air Europa. Ahora Ábalos quiere declarar voluntariamente y anticiparse al Supremo antes de su posible imputación. Ministro, buenos días. Y todo esto ha coincidido con la comparecencia del ministro del Interior en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado. Grande Marlaska se ha enfrentado a muchas de las preguntas clave que aún no tienen respuesta. Esa comparecencia ha durado casi 3 horas. A pesar de ello, como van a ver, Marlaska ha dejado decenas de preguntas sin contestar. Y también le ha costado detallar exactamente cuándo se enteró de que Delcy Rodríguez volaba hacia España a pesar de tener prohibida su entrada en territorio europeo. A mí no me consta, no tengo ninguna constancia, desconozco a esta persona. Es que no lo sé, no me consta. No sé dónde estuvo, cuándo estuvo, cómo entró, no lo sé. Vuelvo a decir lo mismo, lo desconozco. ¿Cuándo tiene conocimiento? Pues poco antes de que esa persona llegue. ¿Y ese poco antes no podría ser usted un poquito más específico? 24 horas antes, 12 horas antes, de camino al aeropuerto. Estoy convencido que estaba en vuelo ya. Según Marlaska, él se enteró cuando la vicepresidenta venezolana ya se encontraba en vuelo hacia España, es decir, cuando considera que no se podía evitar. El avión en el que viajaba Delcy Rodríguez aterrizó en la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Aún así, el ministro hoy ha insistido en que Delcy Rodríguez no pisó suelo europeo. No pisó suelo español en parámetros de suelo Schengen. La preocupación hubiera sido lógica desde el punto de vista de las competencias del Ministerio del Interior si esta persona hubiera pisado Schengen.
no pisó suelo Schengen, dice el ministro. Mantiene una tesis que no se sostiene con la normativa europea vigente. En el año 2017, Bruselas estableció restricciones, sanciones al régimen venezolano. En 2018, un año después, esas sanciones se ampliaron para señalar directamente a personalidades concretas de ese régimen venezolano, entre ellas a Delcy Rodríguez, con nombre y apellidos. La Unión Europea prohibió expresamente que Delcy Rodríguez entrara en territorio europeo. Marlaska considera que eso no ocurrió porque la vicepresidenta venezolana solo estuvo en la zona, por decirlo así, internacional del aeropuerto de Barajas. Pero hay un detalle muy importante que tanto Marlaska como Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno pretenden ignorar y que ignoremos. Y es que el territorio europeo incluye el espacio aéreo. Antena 3 Noticias ha hecho esta tarde una consulta específica sobre este asunto a las autoridades de Bruselas. Guillermo Pascual, ¿qué nos han dicho? Vicente, de manera general las sanciones impiden que una persona que esté en la lista negra, como es el caso de Delcy Rodríguez, entren en territorio comunitario. Pero también, y esto lo hemos podido confirmar esta misma tarde con fuentes oficiales aquí en Bruselas, esto incluye sobrevolar el territorio nacional. Es decir, no se puede sobrevolar el espacio aéreo de un país europeo. Así que, en este caso, pues parece evidente que si el avión venezolano llegó al aeropuerto de Barajas, España no cumplió con el régimen de sanciones que es de obligado cumplimiento para todos los países. Gracias, Guillermo. Consulta específica de Antena 3 Noticias a las autoridades europeas esta misma tarde. El espacio aéreo también es territorio europeo. Delcy Rodríguez sobrevoló el espacio aéreo español para aterrizar en el aeropuerto de Barajas y Moncloa sabía con antelación que eso iba a ocurrir. Por tanto, el gobierno español incumplió la normativa europea que prohibía a Delcy Rodríguez entrar en territorio comunitario. Por lo demás, hoy también hay novedades en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ayer, la jueza ordenó abrir una pieza separada en su investigación a solicitud de PSOE y de Más Madrid. Y hoy, Alberto González Amador ha recurrido esa decisión. Además, ha presentado una nueva demanda contra otra adversaria política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta vez ha sido contra Manuela Bergerot, de Más Madrid y líder de la oposición en la Asamblea Autonómica. Le reclama 20.000 euros por acusarlo de ser un delincuente. Precisamente Ayuso y Bergerot han protagonizado un tenso enfrentamiento por este asunto esta mañana. Ayuso asegura que estas novedades judiciales responden a un intento del gobierno por tapar otros casos de corrupción. Usted y su novio son tal para cual. El Rolex y el hilo dental, el saxofón y el desodorante. Él no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. Él tiene la Puerta del Sol en casa. Nos mintió desde el primer día. La realidad es que el señor Alberto González Amador va a ir pa'lante. El tiempo da la razón a cada uno. Desde luego, yo sí que puedo estar muy tranquila. A mí nadie me paga un duro en ninguno de mis viajes, pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar. Lingotes, 7 ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del gobierno. En fin, señorías, que la montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar. Otra polémica que mantiene ocupado al gobierno es el impuesto a bancos y compañías energéticas. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a poner sobre la mesa su intención de prolongar ese impuesto. Dice que ese tributo concreto cumple muy bien con su función. La vocación que tiene el gobierno es de darle continuidad al impuesto a las energéticas, pero también el gobierno es muy consciente de que tiene que acordar con el conjunto de grupos políticos que tienen que aprobar y que tienen que apoyar ese tipo de reformas. Las compañías energéticas han reaccionado a esa idea del gobierno de hacer permanente el impuesto. Iberdrola, por ejemplo, insiste en que hace falta una política de incentivos y no una política fiscal, y consideran que este tipo de impuestos restan competitividad a las compañías. Nos pueden poner más impuestos, nos vayan a aumentar las cargas, y eso lo que va a significar es que vamos a ser menos competitivos. No convirtamos la transición energética ni la electricidad como una caja recaudadora de impuestos. La continuidad de ese impuesto, también a la banca, está en el aire. Bankinter insiste en que no les gusta, aunque no se plantean llevarse parte de su negocio fuera de España. Bankinter ha presentado resultados con un beneficio de 731 millones de euros hasta el mes de septiembre, un 7% más que en 2023. No nos gusta el impuesto, creemos que es discriminatorio, incluso aunque cumpla la normalidad, porque lo que estamos haciendo es discriminar a un sector sobre otro, ¿no? Un sector que además es fundamental para la economía, porque somos los que, somos la correa transmisora del ahorro
y la inversión, y por lo tanto somos fundamentales para el crecimiento económico, ¿no? El Ministerio de Seguridad Social ha descartado construir un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Alega motivos técnicos y afirma que trabajan dirigiendo recursos hacia otras alternativas. Donald Trump se da un baño de masas en Georgia y Kamala Harris acude a un importante canal de televisión en el país. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos multiplican los actos electorales en la recta final de la campaña. Ya se acerca el momento de acudir a las urnas y los candidatos elevan el nivel de la ofensiva retórica contra el adversario. En una entrevista, Kamala Harris ha llamado fascista a Donald Trump y ha dicho que es peligroso para la seguridad del país. Do you think Donald Trump is a fascist? Yes, I do. Yes, I do. And I also believe that the people who know him best on this subject should be trusted. Harris y Trump encaran los últimos días de campaña con la vista puesta en los estados clave, los estados decisivos. Las últimas encuestas reflejan un avance del candidato republicano. Nueva York, José Ángel Abad. Y hoy es, Vicente, un día importante porque desde poco después que Kamala Harris se convirtiera en candidata a presidenta, ha estado por delante de Trump en las encuestas. En las últimas semanas, sin embargo, en todas ellas ha estado perdiendo su ventaja y hoy es el primer día que en una de las más importantes Trump vuelve a estar por delante en una campaña que evoluciona de la siguiente manera. Sus mítines son de espectacularidad impresionante, multitudes imponentes y Trump los inicia como todo candidato que se siente fuerte. Una simple pregunta, ¿estáis mejor hoy que hace 4 años? Era el segundo mitin del día. En el primero, también masivo, prometía sin circunloquios: vamos a extraer petróleo, baby, todo el que podamos y así bajarán los precios de todo. A 2 entrevistas en televisión dedicaba Kamala Harris las últimas 24 horas en las que a las preguntas de sus planes concretos en economía responde: gran parte de mi agenda es crear oportunidades para que la gente pueda triunfar. Durante todo el año, el candidato republicano ha ido por delante en las encuestas hasta julio, cuando Kamala se convierte en candidata y consigue superar a Trump. Pero desde septiembre ha estado cayendo y hoy el republicano se vuelve a poner por delante, aunque las diferencias siguen dentro de los márgenes de error. A solo 12 días de las elecciones se vigila con especial atención cualquier maniobra de injerencia y desinformación por parte de Rusia. Y la última que se ha destapado hoy es del diario The Washington Post, que señala a un antiguo marine estadounidense que estaría a sueldo de los servicios secretos rusos. José Ángel. Calumnias y mentiras, Vicente, siempre ha habido en las campañas electorales, últimamente con bastante claridad por parte de los candidatos y también, sobre todo, de terceros actores, pero nunca se había llegado a la intensidad de esta ocasión. Si tienen algún efecto sustancial, nadie lo sabe, pero hoy se vuelve a denunciar un caso importante. Este militar americano patrullaba las calles de Florida hasta que huyó a Rusia. Ahora John Duggan es uno de los mayores propagandistas del país. Según el Washington Post, el servicio de inteligencia ruso le financia para crear contenido falso con inteligencia artificial. En redes sociales difunde que Zelensky busca enriquecerse con la ayuda de Occidente o que Ucrania dispone de armas nucleares. Nuclear attacks that is beneficial for the countries that they want to introduce confusion, enforce polarization of the society. También publica que Harris está detrás de los intentos de asesinato de Trump. Y no es la primera vez que la desinformación rusa trata de influir en unas elecciones. Ya en 2016, Brittany Kaiser de Cambridge Analytica fue testigo de cómo catapultó a Trump a la Casa Blanca. In each US election campaign, you're spending over $1 billion in order to reach people, but the tools are much more sophisticated. Vídeos como este en el que un supuesto alumno del vicepresidente de Kamala le critica. El propio protagonista lo ha desmentido. Asegura que han modificado su identidad con inteligencia artificial. Estas imágenes de tropas norcoreanas recogiendo equipamiento ruso han disparado la preocupación en la comunidad internacional sobre las intenciones de Vladimir Putin. Las han compartido los servicios secretos de Corea del Sur.
Esas mismas fuentes aseguran que el presidente ruso estaría dispuesto a utilizar a esos soldados norcoreanos para recuperar territorios de la región fronteriza de Kursk, en Rusia. La OTAN prepara una reunión con Corea del Sur para analizar esta situación. Que el Parlamento ruso haya ratificado, con un 0,0% de votos en contra, el tratado que hace unos meses firmaron Putin y Kim Jong-un es una forma de admitir que son compañeros de viaje, una alianza que a Occidente le asusta y a Corea del Sur le indigna. Su presidente avisa. Dependiendo de las actividades de tropas norcoreanas en Rusia, podríamos empezar a suministrar armas letales a Ucrania. En lugar de sumarse a la histeria antirrusa del régimen de Kiev, Corea del Sur debería pensar en las consecuencias que tendría para su seguridad participar en el conflicto ucraniano. Más civilino, Putin no desmiente que haya soldados norcoreanos en Rusia. Las imágenes son una cosa muy seria. Si hay imágenes, es que reflejan algo. Y alude al artículo 4 de su tratado, el que habla de asistencia mutua en caso de ataque. Mientras, Corea del Norte sigue incordiando desde el aire a su vecino del sur. Recepción en Seúl al presidente polaco. Un funcionario recoge del suelo una octavilla lanzada por un globo norcoreano. Los panfletos, pura propaganda, vienen a decir que en Corea del Sur los perros viven mejor que las personas. Israel vuelve a bombardear Beirut. El ejército israelí asegura haber acabado con la vida de 160 milicianos de Hezbollah. Las tropas israelíes han destruido varios puntos estratégicos de las milicias. En Gaza, otro ataque israelí contra una escuela deja al menos 16 muertos, entre ellos hay varios niños. Y Turquía ha atacado posiciones kurdas en Siria e Irak como respuesta al atentado terrorista en una fábrica de armas. Al menos 12 personas han muerto en los bombardeos. La familia real ya está al completo en Oviedo. Los reyes, junto a sus dos hijas, han recibido el calor de cientos de personas a su llegada al Auditorio Príncipe Felipe. Allí han presidido el tradicional concierto de los premios Princesa de Asturias. Es uno de los actos previos a la entrega de los galardones. Ángel Carreira. Sí, Vicente, los reyes y la infanta Sofía se han unido a última hora de la tarde a la princesa de Asturias para disfrutar de ese concierto en este auditorio que acaban de abandonar hace solo unos minutos. En un día en el que el protagonismo ha sido para la princesa Leonor, con sus dos primeros actos en solitario aquí en el Principado. Ella ha agradecido las distinciones que ha recibido con un discurso lleno de guiños a Asturias, reivindicando su sangre asturiana y también su compromiso como servidora de España. Apretones de manos, sonrisas, fotos, expectación y muchos piropos. Muy guapa, muy guapa. ¿Impresiona verla en directo? Me gusta la futura reina. Cientos de vecinos de Oviedo han acogido con los brazos abiertos a una princesa que presume de sus raíces de forma cercana. Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden. Y con palabras más solemnes. Tengo sangre asturiana. Y eso no solo imprime carácter, es un orgullo y una alegría. Incluso la princesa Leonor ha mencionado dos platos típicos del lugar. Me aficioné incluso a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana. Bueno, es que ella es más de pantrucu, aunque a mí también me encanta. Habla la que ya es alcaldesa honoraria de Oviedo y medalla de Asturias. Siempre será la patria querida que dice el himno. Una vez más, la princesa sigue los pasos de su padre, que hace 38 años recibió estos reconocimientos. Hoy ha terminado la tercera edición del Foro Metafuturo organizado por A3 Media. Han sido 4 días de debate sobre los riesgos de la desinformación, el peligro de las redes sociales y muchos otros temas de interés. Concluye Metafuturo con el objetivo de construir una sociedad más informada y más justa, algo cada vez más difícil, se ha dicho, en la era digital. Las redes sociales, como medios de comunicación que también lo son, están envenenando a nuestra sociedad. Por eso los medios convencionales tienen un papel fundamental. Luchar contra la desinformación, las fake news, los mensajes de odio, verificar la información antes de compartirla, ser una fuente segura. Y de eso han hablado estos días muchos ponentes, de las respuestas, por ejemplo, que nos da la inteligencia artificial. Son inventadas el 50% de las veces. O de la ausencia de control ético en redes sociales. El algoritmo nada más está buscando consumir atención. Y de otro gran reto de nuestro tiempo, el medio ambiente. Hemos traspasado todos los límites del planeta. Se han escuchado propuestas sobre transición energética. Necesitamos combustibles líquidos. Y análisis sobre la marca España. La empresa española nunca ha tenido tantos líderes. Mucho debate político y buenos consejos de grandes leyendas. No hay que tener miedo de los cambios, decía Carl Luis, aunque conviene reflexionar sobre ellos. Beguina.
seréis la esposa de Rodrigo de Guzmán. Esta noche, después del hormiguero, llega un nuevo capítulo de la serie Beguinas, protagonizada por Jon González y Amaya Berasturi. Es una superproducción llena de tramas pasionales, rivalidad y con muchos secretos por descubrir. La política española no deja de provocar situaciones sorprendentes. Una de ellas se ha producido hoy con la decisión de Íñigo Errejón de abandonar sus cargos, en medio de acusaciones de acoso sexual e incluso algo peor contra varias mujeres. El propio Errejón ha reconocido la enorme contradicción que ha habido en estos años entre su personaje y su persona. España, 24 de octubre de 2024. Buenas noches.